En este capítulo vamos a hablar de qué se trata, o mejor dicho, qué es el archivo RAW. Bueno, el archivo RAW significa crudo y yo creo que una de las mejores maneras de poder comprender cuál es la diferencia sería entender un poco cómo funcionaba la fotografía en el mundo de la fotografía de película, de la fotografía química. Y si nosotros nos recordamos, lo que nosotros hacíamos era tomar una fotografía con película y luego nosotros la podíamos imprimir. La impresión ya era una copia. En otras palabras, si nosotros queríamos volver a sacar otra fotografía, teníamos dos alternativas. O le tomábamos una foto o escaneábamos la fotografía impresa, lo cual ya nos iba a dar menor calidad porque se trataba de una copia, o nosotros podíamos ir al negativo, que por cierto el negativo tenía mucha información en las sombras y en las luces. Entonces, cuando comenzó el mundo de la fotografía digital, nosotros no estábamos trabajando con formato RAW, sino que con el formato JPG, que es un formato comprimido, y se hacía de esta manera porque las cámaras, o mejor dicho, el mundo del almacenamiento no tenía suficiente capacidad. Pero luego más adelante llegaron a la conclusión que por qué trabajar con JPG, que es un formato comprimido, y por qué mejor no tomamos los datos que lee el sensor y lo guardamos directamente sin ningún análisis, sin ningún procesamiento. Y de ahí nació el formato RAW. Por ejemplo, si nos venimos a esta imagen, nos vamos a dar cuenta que esta imagen termina en .nef. Eso significa que es un RAW tomado con Nikon. Y yo realicé otra copia y este termina en .jpg. Veamos, por ejemplo, y analicemos el tamaño. Esta es una fotografía de 14 megas de tamaño en formato RAW. Y realmente es poquito porque era una cámara de 12 megapíxeles. Pero hoy en día, si nosotros tomáramos esta misma fotografía en 36 megapíxeles, ya estaríamos hablando como de 45, 46, 48 megas. Y ahora veamos la increíble diferencia. Si nosotros nos venimos al formato JPG, vemos de que apenas está utilizando 1.48 megabytes. Es decir, la décima parte del espacio. Y eso va a depender de la calidad con la que nosotros comprimamos. Y a simple vista nosotros vemos una imagen y vemos la otra y no hay mucha diferencia. Pero en la práctica, y vamos a ver qué tanto se nota. En este caso vamos a, por ejemplo, a subir la exposición muchísimo y nos vamos a ir a un lugar de sombras y vemos que es increíble la cantidad de detalle que se puede recuperar en sombras. O si nosotros, por ejemplo, queremos recuperar luces, es increíble que inclusive las partes sobreexpuestas se miren un poco distintos. Si por ejemplo yo aquí quiero regresar al valor anterior, le voy dando comando Z y ahí luego llegar. Ahora vamos a ver qué ocurre con el JPG. Voy a empezar a subir y si nos damos cuenta empezamos a ver aquí unos pequeños como cuadritos o unas líneas y no tenemos tanta información. Y si nosotros por el otro lado queremos recuperar las luces, también en mi monitor por lo menos yo estoy percibiendo que se mira distinto. Vamos a regresar al punto cero y veamos por ejemplo el histograma. Y en el histograma no se mira mucha diferencia. Pero básicamente en esta fotografía en especial no se nota tanto la diferencia porque no es una fotografía que haya sido tomada en alto rango de contraste, con mucho rango dinámico, pero si nosotros nos pusiéramos a comparar otro tipo de fotografías, nos llevaríamos la sorpresa que cuando nosotros tomamos en RAW tenemos una gran cantidad de información. Por ejemplo, veamos esta fotografía y ahí nos damos cuenta que esta fotografía está en el rango del claro oscuro y aparentemente tenemos muchas partes donde no hay nada de detalle. Sin embargo, si yo empiezo a aumentar la exposición, me voy a llegar a la conclusión que hay muchísima información que está escondida en la imagen. Vemos ahora cómo cambió totalmente el histograma y más adelante vamos a hacer capítulos especialmente dedicados al histograma, pero básicamente lo principal con un archivo RAW
es que al no ser modificado por la cámara, tenemos la mayor cantidad de información y eso también se nos traduce en mayor detalle en sombras que podemos recuperar y también en mayor detalle de luces que nosotros podemos recuperar. Mi consejo total y absoluto es que siempre nosotros tomemos nuestra fotografía en formato RAW. Número 1, porque ¿de qué nos sirve invertir en una cámara de alto valor si solo le estamos sacando parte de lo que nos puede dar esta cámara en JPG? Y número 2, porque hoy en día las memorias son muy grandes y son muy baratas y también las computadoras tienen mucho procesamiento. Y es también por medio de utilizar el formato RAW que nosotros podemos hacer mucho más cuando estamos trabajando en Lightroom. En otras palabras, de ahora en adelante, tomen todas sus fotografías en RAW y en algunos casos va a ser una diferencia mínima y en otras va a ser una diferencia muy grande. Y también otro factor importante, cada vez que nosotros grabamos un JPG, le estamos aplicando otra compresión. Eso significa que si nosotros abrimos y guardamos el JPG 5 veces, vamos a haber dañado muchísimo porque cada vez se está aplicando una recompresión. Entonces, a tomar fotografías en formato RAW.